La mayoría de las personas asocian el mal con grandes tragedias o actos notorios. Sin embargo, la Biblia revela que la estrategia más peligrosa del diablo no es el ataque frontal, sino la infiltración silenciosa a través de hábitos sutiles y cotidianos. El enemigo no necesita un gran evento, solo necesita una pequeña puerta abierta que tú mismo le ofreces día a día. El gran engaño es hacer que el pecado se sienta normal, aceptable o simplemente un placer inofensivo. Estos hábitos actúan como una anestesia espiritual, adormeciendo tu conciencia y alejándote de la sensibilidad al Espíritu Santo sin que te des cuenta de que tu alma está siendo comprometida. Un hábito es una acción repetitiva que cablea tu cerebro. Cuando esos hábitos están alineados con el mundo o la carne, se convierten en puertas de entrada. El objetivo de este guión es exponer las 5 puertas más comunes por donde el adversario entra y se asienta, robándote la paz y el propósito. La primera y más amplia puerta de entrada es la que se abre cuando la persona eleva la satisfacción de la carne y el placer inmediato por encima de la disciplina, el propósito y la santidad. El adversario no necesita forzar la entrada, simplemente pone delante de ti un placer que es fácil, rápido y que exige poco esfuerzo, y tú, por pereza espiritual, le abres la puerta. La vida moderna está saturada de estímulos que ofrecen un golpe rápido de dopamina, la hormona del placer, sin el esfuerzo que requiere la verdadera felicidad, que viene del propósito, el servicio y el crecimiento. Estos son los placeres mundanos más insidiosos. Hábitos como la masturbación o la exposición a la pornografía son ejemplos de placeres solitarios y secretos. El adversario utiliza la vergüenza y el secretismo de estos actos para aislarte, haciendo que te sientas indigno de la comunión y el servicio. La mente se obsesiona con el placer egoísta, desviando la energía sexual diseñada para la unión bendecida hacia un consumo solitario y viciado. El exceso de alcohol o el consumo compulsivo de entretenimiento superficial, series, redes sociales, son formas de anestesiar la conciencia y evitar el silencio donde Dios habla. Al ahogar la voz interior con ruido o intoxicación, te vuelves sordo a la guía del Espíritu Santo sin que te des cuenta de que tu alma está siendo comprometida. 2 de los pecados capitales se manifiestan directamente en esta puerta de los placeres mundanos. La gula no es solo comer en exceso, sino la obsesión por el placer de la comida, como vimos en el guión anterior, donde la disciplina es sacrificada por el sabor instantáneo. Es una falta de dominio propio que se convierte en una debilidad general en la vida espiritual. La lujuria es el deseo desenfrenado por el placer sexual fuera del diseño de Dios, el sexo fuera del matrimonio, el adulterio. La lujuria ciega la mente a la verdad, destruye el templo del Espíritu Santo y ata a la persona a un ciclo de culpa y búsqueda insaciable. El adversario entra por la puerta del placer al convencerte de que el placer momentáneo es más importante que la paz duradera y la santidad del templo que te fue dado. Este hábito, al ser repetitivo y autocentrado, te aísla de la luz y te encadena a la carne. La segunda puerta, sutil y extremadamente destructiva, se abre cuando abrazas el hábito mental de la venganza y la amargura. Este hábito es un acto de usurpación del trono de Dios, ya que tomas para ti la autoridad que solo pertenece al juez perfecto, la justicia y la retribución. La venganza rara vez comienza con una acción drástica. Comienza con un pensamiento recurrente de resentimiento. Cuando alguien te hiere o te trata injustamente, el adversario te anima a rumiar esa ofensa una y otra vez. Este pensamiento repetitivo o hábito mental es una forma de mantener viva la herida.
La amargura se instala como un veneno lento que consume la paz y el gozo. El enemigo te susurra que no es justo que esa persona se salga con su suya y que tú eres el único lo suficientemente fuerte para hacer que paguen. Al aceptar esta carga, te conviertes en el carcelero de la ofensa, pero la persona que está realmente encarcelada eres tú, atado al pasado y al agresor. El hábito de la venganza distorsiona tu carácter y te aleja de la semejanza de Cristo, quien enseñó el perdón incondicional. La Biblia nos advierte: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Al negarte a entregarle la ofensa a Dios, estás diciendo: Dios, tu justicia es demasiado lenta, mi ira es más confiable. Este acto de desconfianza te roba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al rebajarte al nivel de la represalia, te conviertes espiritualmente idéntico al agresor, como vimos en un guión anterior. Ambos ejercen la maldad. El adversario te ha engañado para que creas que tu maldad está justificada, pero ante los ojos de Dios has contaminado tu templo con el odio y la amargura. Esto te aleja de Dios, porque Él no habita en el odio. La tercera puerta, quizá la más común en la sociedad actual, es la que se abre cuando permites que el miedo y la ansiedad se conviertan en un hábito mental crónico. El miedo es lo opuesto directo de la fe. Si la fe te ancla en las promesas de Dios, el miedo te ancla en los escenarios catastróficos que tu mente puede inventar, que es el campo de juego favorito del adversario. El hábito de la ansiedad no es un simple sentimiento, es una práctica mental repetitiva donde la persona dedica horas a rumiar sobre el futuro incierto, los errores pasados o las amenazas potenciales. La Biblia da mandatos claros contra la ansiedad, como por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6, y la enseñanza de Jesús de no afanarse por el mañana, Mateo 6:34. Cuando te entregas al hábito de la preocupación, estás, en la práctica, diciéndole a Dios: tu provisión y tu promesa de cuidado no son suficientes o confiables. La ansiedad consume la energía mental y emocional necesaria para la oración, el servicio y el gozo. El adversario te mantiene tan ocupado peleando contra problemas imaginarios y futuros probables que no te queda fuerza para enfrentar los problemas reales o para servir activamente a Dios. El miedo, paradójicamente, puede ser una forma disfrazada de soberbia. Al preocuparte constantemente, estás asumiendo la carga y la responsabilidad de resolver y controlar un futuro que solo pertenece a Dios. ¿Crees falsamente que al pensar constantemente en un problema, de alguna manera lo estás controlando o preparándote mejor? Esta ilusión de autosuficiencia niega el poder de Dios para intervenir y proveer. El miedo y la ansiedad son mentiras disfrazadas de precaución. El adversario te presenta el futuro como un lugar hostil donde estás solo. Al aceptar este hábito mental, te sometes a esa mentira y permites que el enemigo te paralice, impidiéndote dar los pasos de fe que Dios te está pidiendo. La cuarta puerta es una de las más sutiles porque se disfraza de autoconfianza o aspiración, pero en realidad es la soberbia, el pecado capital que fue la ruina del mismo adversario. Esta puerta se abre cuando te centras excesivamente en ti mismo, cultivando el hábito mental de la comparación y la autosuficiencia. Las redes sociales y la cultura moderna fomentan la comparación constante. El adversario utiliza esta herramienta para inyectar 3 venenos del autocentrismo. La envidia, el deseo ilícito. Si te comparas con alguien que tiene más riqueza, fama o talento, que es mejor visto por el mundo, el resultado es la envidia. La envidia es un rechazo de la provisión de Dios en tu vida y un deseo ilícito por lo que le pertenece a otro. Este hábito corrompe el alma porque te hace desear el mal para el otro o te lleva a la insatisfacción crónica. La envidia es un adorador del ídolo ajeno.
El autocentrismo hace que el propósito de tu vida se enfoque en tu propio beneficio, lo cual es contrario al gran mandamiento de amar a Dios y al prójimo. El consumidor espiritual. La persona atrapada en la soberbia y el autocentrismo ve la iglesia y la vida de fe como un lugar para recibir, ser servido, ser reconocido, ser bendecido, en lugar de un lugar para dar, servir, amar, edificar. Esto rompe el cuerpo de Cristo, porque en lugar de ser un miembro que edifica, te conviertes en una boca que solo consume. El hábito del autocentrismo te ciega ante el dolor y las necesidades genuinas de tu prójimo. Estás tan absorto en tus propios problemas, tus metas y tu imagen que no puedes ver las oportunidades que Dios pone frente a ti para ayudar a los demás, con tus dones, como vimos en guiones anteriores. Al fallar en el amor y el servicio, fallas en el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida, dándole un asiento al adversario en tu negligencia. La quinta y más peligrosa puerta es la pereza espiritual, asedía, que es un hábito de negligencia y desinterés hacia las disciplinas que mantienen tu alma fuerte. El adversario no necesita atacarte si te has quitado la armadura tú mismo. Esta puerta se abre cuando el creyente se permite un estado constante de bajo rendimiento espiritual. La pereza espiritual no es solo querer dormir más, es la indiferencia sistemática hacia las prácticas que alimentan al espíritu, como la oración, la lectura de la Biblia y la comunión. La oración y la palabra son el alimento y el oxígeno de tu alma. Al descuidar el hábito de la oración diaria, cortas la línea de comunicación con Dios, lo que te hace susceptible a las mentiras y al engaño. Al descuidar la lectura de la Biblia, pierdes tu espada de la verdad y tu lámpara para tus pies. El adversario ya no necesita bombardearte con mentiras, simplemente te deja en la oscuridad, donde la ansiedad y la amargura se sienten más reales que la promesa de Dios. El descuidar la negligencia te lleva al estado de la tibieza espiritual. Te contentas con una fe superficial, una fe cultural que no tiene poder transformador. El adversario te convence de que una vida de disciplina y fuego es demasiado difícil o innecesaria. El resultado es una fe que, aunque existe, es ineficaz y estéril, lo cual es la condición ideal para la infiltración. La pereza espiritual se manifiesta como una falta de vigilancia y una tendencia a buscar la superficialidad en lugar de la profundidad. En lugar de dedicar tiempo al silencio y la reflexión, donde Dios habla, la persona llena su vida de distracciones ruidosas, entretenimiento constante, chismes, trabajo excesivo. Esta es una forma de evitar la confrontación con su propia alma y con la voz de Dios. El ruido es el aliado más grande de la pereza espiritual. La fe bíblica es una fe activa que busca redimir el tiempo y servir. La pereza espiritual te paraliza, haciendo que el servicio al prójimo parezca una carga insoportable. Al negarte a usar tus dones en la comunidad o en la misión, estás violando el propósito de Dios para tu vida, lo cual te aleja aún más de su gozo y plenitud. La razón por la que estos 5 hábitos, placer, venganza, miedo, soberbia y pereza espiritual, son tan efectivos para alejarte de Dios, es que juntos actúan como un mecanismo de desensibilización espiritual. No es que Dios se aleje de ti, es que tú te vuelves sordo, ciego e insensible a su presencia y a su guía. El Espíritu Santo se comunica a menudo con la paz, la convicción y la sensibilidad del templo. Los hábitos mundanos sabotean esta comunicación. La búsqueda constante de placer químico, alcohol, azúcar, pornografía, sobrecarga el sistema de recompensa del cerebro. Esto hace que las cosas de Dios, la oración, la lectura, el servicio, parezcan aburridas y sin recompensa. El gozo del Espíritu es lento y profundo. El placer de la carne es rápido y superficial. Al acostumbrarte al segundo, te desensibilizas al primero. La amargura, venganza y el orgullo, soberbia, son venenos que causan una agitación interna. Esta turbulencia emocional y física hace que la paz de Cristo sea imposible de sentir. El Espíritu Santo trae paz, el adversario trae caos interno. Al cultivar hábitos de odio o superioridad, te alineas con el caos. El adversario utiliza el conocimiento y la ignorancia en tándem para mantenerte alejado. La negligencia de la Biblia y la oración te deja ignorante de las promesas y la voluntad de Dios. Sin conocimiento de la verdad, eres vulnerable a cualquier mentira. El miedo, al ser el opuesto de la fe, te condena y te paraliza. El adversario te convence de que eres demasiado pecador, demasiado débil o demasiado tarde para recibir el perdón o el propósito de Dios.
La ansiedad, la vergüenza y el sentimiento de indignidad son las cadenas con las que el enemigo te mantiene atado y te impide correr a la gracia. Al final, la repetición de cualquiera de estos 5 hábitos conduce a un cambio de lealtad. Ya no estás aprendiendo de Cristo a través del Espíritu y la palabra. Estás siendo entrenado por el mundo a través de tus propios apetitos y miedos. El fruto de la elección. La vida de una persona atrapada en estas puertas exhibirá los frutos de esta enseñanza. Ansiedad constante, relaciones rotas, falta de dominio propio, juicio fácil y un profundo vacío existencial, lo cual es la firma inequívoca de la ausencia de la obra plena del Espíritu Santo. Hemos examinado las 5 puertas más comunes por donde el adversario se infiltra en tu vida a través de hábitos que parecen menores o inofensivos. La verdad es que estos hábitos, placer sin límites, venganza, miedo crónico, soberbia y pereza espiritual, son actos repetitivos de deslealtad y negligencia que minan tu vida espiritual hasta dejarla inoperante. La buena noticia es que, si bien el adversario ha entrado por tu elección, tienes la autoridad de cerrarle la puerta por tu elección. La solución no es la perfección instantánea, sino la vigilancia constante y la sustitución intencional de hábitos malos por hábitos sagrados. Reemplaza la búsqueda de la dopamina rápida, vicios, gulata, lujuria, por el placer profundo del espíritu. Filipenses 4:8. Esto significa intencionalmente abstenerte de la gratificación instantánea y en lugar de eso, dedicar ese tiempo a la disciplina, ejercicio, lectura, servicio. La victoria es un músculo que se construye diciendo no al antojo de la carne. Rompe el secreto de los vicios, masturbación, alcohol. La luz de la comunidad es el destructor de la vergüenza. Practica la liberación intencional. Cada vez que el pensamiento de resentimiento ataque, debes decir en voz alta: Señor, mía no es la venganza, es tuya. Te entrego a nombre de la persona y el juicio por esta ofensa. Este es un acto de fe que te roba la carga y te devuelve la paz. Ora por tu ofensor. La bendición es el antídoto más fuerte contra el veneno de la amargura. Combate la mentira del miedo con la verdad de la promesa. Identifica los versículos sobre el cuidado y la provisión de Dios, Salmo 23, Filipenses 4:7. Cuando el miedo ataque, declara la promesa en voz alta. La gratitud es la prueba de que confías en la provisión pasada de Dios, lo cual es la base de la fe para el futuro. Deja de mirarte a ti mismo y mira las necesidades de los demás. La soberbia se cura a través de la humildad y el servicio desinteresado. Usa tus habilidades, talento, para el beneficio de otros sin esperar nada a cambio. El orgullo se desarma al recordar constantemente que tu valía no viene de tu éxito o superioridad, sino de la gracia inmerecida de Cristo. Restablece la disciplina de la oración y la palabra como tu primera actividad diaria. No puedes ganar la guerra con una armadura polvorienta. El alerta de sentido. Jesús nos ordenó: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:1. La vigilancia es el hábito de la conciencia aguda que identifica la infiltración del adversario en el momento en que ocurre. La victoria en el campo de batalla de la vida es una victoria de hábitos. Elige hoy cerrar las puertas de la carne y abrir la única puerta que te lleva a la vida abundante, la de la disciplina, el propósito y el amor a Dios y al prójimo.